Saludos mis estimados participantes de la asignatura Técnicas de Mantenimiento y Control. Hoy vamos a continuar conversando acerca de la unidad 1. En esta ocasión vamos a conversar de los componentes de un sistema de medición, selección de un sensor y después quedarían pendientes las preguntas de ustedes. Esas preguntas las pueden hacer por el foro de dudas debido a que esta actividad no se pudo dar por un apagón que se produjo el día de ayer. Componentes de un sistema de medición. Esto es una estructura básica que nosotros vamos a encontrar en cualquier sistema de medición de tipo electrónico que nosotros encontremos en la industria o en un laboratorio. La estructura básica es tener un traductor o detector primario. Está la circuitería que corresponde al procesador y modificadores de la información y después dónde lo voy a visualizar, por eso dice indicador y registrador. El traductor, un sensor de conversión inicial o algo que convierta la energía inicial, o sea, un elemento que me va a permitir tomar una variable, ¿verdad?, para convertirla en una señal eléctrica. Esa información va a entrar a lo que se llama el procesador y ahí van a encontrar todos los circuitos o elementos necesarios para procesar, modificar y preparar esa señal. Entre los mecanismos mecánicos intermedios se encuentran amplificadores, digitalizadores, puente de balance, convertidores de frecuencia, desmoduladores. Estos son esos tipos de circuitos que ustedes vieron en el área de electrónica 1, electrónica 2, circuitos digitales y en fundamento y en diseño de micro, que también algunos ya lo vieron. Y los indicadores o registradores es el elemento final del sistema, que consiste en un banco que puede ser de luces, pueden ser display, pueden ser LCD, o sea, un elemento que me muestre lo que yo estoy midiendo. Eso sería el componente básico de un sistema de medición y nosotros durante el estudio de cada una de las variables y elementos que vamos a estar hablando en esta asignatura, nosotros siempre vamos a ir a hacer un diagrama en bloque. Esto que yo les estoy mostrando en colores y en cuadros, nosotros lo llamamos diagrama en bloque. Y cuando yo quiero ver la estructura de medición o un sistema de medición, a mí me dan un equipo o un elemento que mide una variable en particular para, como persona que puede hacer mantenimiento o modificaciones de ese sistema, siempre debo entonces agarrar la tarjeta electrónica y dividirla básicamente en tres áreas. La que es el elemento de medición o el traductor, los circuitos que procesan esas señales y la circuitería que me va a permitir visualizar la señal que estoy midiendo. En el caso del traductor, que es lo que ahorita básicamente en esta unidad nosotros estamos trabajando, ya sabemos que el traductor o detector primario es un sensor, es la forma de llamarlo comúnmente. Vamos a encontrar dos tipos, el activo y el pasivo. ¿Qué es un traductor activo? Tiene una magnitud física a detectar proporcional a la energía necesaria para la generación de la señal eléctrica de salida. ¿Qué quiere decir? Que un traductor activo, él tiene su propia, en pocas palabras, su propia fuente generadora. Un ejemplo es el efecto piezoeléctrico o el termoeléctrico. Esos sensores que tienen estos efectos piezoeléctrico o termoeléctrico, automáticamente tienen su propia energía generadora, por lo tanto entran dentro de los traductores activos. Pero también tenemos los traductores pasivos.
La magnitud a medir se limita a modificar algunos de los parámetros eléctricos característicos del sensor. En este caso, por ejemplo, tenemos sensores que el cambio de salida es un valor de una resistencia, una inductancia, una capacitancia, o sea, necesito una tensión de alimentación externa. Eso es una de las cosas más importantes que nosotros como diseñadores o como el experto en mantenimiento de un equipo tiene que analizar el tipo de traductor que tiene para saber cuando se vaya a hacer el análisis de falla o la propuesta que uno quiera hacer para cambio de ese sistema, ver qué tipo de traductor tiene, si es un traductor activo o un traductor pasivo, porque ahí tendría que anexarle a eso una alimentación si es pasivo. Si es activo, él mismo va a generar su propia energía o magnitud física de energía que generará la señal eléctrica de salida. ¿Cómo seleccionar un sensor? Para seleccionar un sensor, yo lo primero que le voy a decir, mire, usted va a comprar un sensor, primero pida el manual de características del sensor. En el manual de características eléctricas del sensor, nosotros vamos a encontrar variables que me dicen cómo voy a usar ese sensor. Me va a permitir a mí identificar características de ese sensor que sean las características apropiadas para el elemento que yo voy a medir. Sin embargo, teóricamente hay algunas cantidades físicas que se pueden medir. La 1 sería las características de entrada y salida, más apropiada para hacerla compatible con el sistema de medición. Escojo mi sensor, vamos a suponer que necesito medir humedad. Busco un sensor que mida humedad, porque sería lo lógico, pero ¿qué voy a hacer con ese sensor que mide? Voy a ver cuál es la característica de entrada y la característica de salida. Bueno, me conviene tener un sensor que la característica de entrada es el proceso o una variable que se llama humedad, y la salida va a ser una salida eléctrica. Entonces siempre tengo que tener cuidado con eso, ver la característica de entrada y salida, porque conociendo la característica de entrada y salida del sensor me permite a mí decidir de qué forma voy a leer lo que el sensor me está indicando. Lo segundo es el grado de exactitud, que establece cuál es el margen de tolerancia, con qué exactitud, en qué rango, ¿verdad? Puedo usar yo ese sensor, porque puedo tener, estábamos hablando de un sensor de humedad, por ejemplo, y debería saber yo entonces la variable que voy a medir y la magnitud o valores con los que yo puedo procesar esa variable. Entonces va a ver cuál es el margen de tolerancia o exactitud que tiene ese sensor, porque puede ser que no hay un solo sensor de humedad, voy a conseguir una variedad de sensores de humedad. Entonces tengo que determinar en esa variedad de sensores de humedad, como ejemplo, ver cuál es el que tenga el mayor grado de exactitud para el margen de tolerancia que yo quiero establecer en la medición. 3 dice rango, que abarque todas las magnitudes esperadas de la cantidad a ser medida. Tiene que ver mucho con el grado de exactitud, y el rango se relaciona con eso y me va a permitir a mí dentro de los valores, por ejemplo, de humedad que quiero medir, si el sensor que estoy escogiendo está dentro de esa medida o magnitud, ¿verdad?, que yo estoy esperando medir, porque puede ser que el que yo estoy escogiendo esté por debajo del rango de medición que yo tengo en mi sistema. Entonces no me sirve y tengo que ir al manual y buscar otros sensores. La sensibilidad. Debe producir una señal de salida suficiente por unidad de entrada medida. Va a haber una relación. A eso se le llama sensibilidad. La señal de salida con respecto a la señal de entrada.
El efecto de carga. Esto es muy importante porque si yo voy a colocar un sensor y lo voy a montar en un circuito, tengo que tener cuidado que cuando yo monte ese elemento que va a ser elemento de medición, no me produzca un consumo de energía. Y si me produce un consumo de energía del circuito que va a procesar esos valores, yo tengo que prevenir, ¿verdad? Y hacer una corrección para que no vaya a generar una pérdida de la señal y en realidad la señal que yo estoy midiendo no es la señal correcta. Como número 6 tenemos la respuesta en frecuencia. Debe ser capaz de responder a la velocidad máxima de cambio en el efecto que se está observando. La mayoría de los fabricantes de sensores, ellos me van a decir a mí dentro de qué rango o cuál es la respuesta en frecuencia del dispositivo. Si está fuera en la respuesta de frecuencia de lo que yo, de relación de la velocidad de cambio o efecto que se va a observar, pues mi sensor no me va a servir. En el número 7 tenemos formato de salida eléctrica, muy importante. La mayoría de ustedes, si han cogido un sensor, agarran, bueno, es que ese sensor va a medir temperatura, ya, sí, pero está cumpliendo con lo que yo quiero, la variable que yo quiero leer, esa variable eléctrica es compatible con el sistema de medición que yo tengo o tengo que agregarle a eso otra circuitería que me permita en realidad adaptar la salida del sensor a la circuitería que va a leer ese valor. Como número 8 tenemos la impedancia de salida. Debe tener un valor que lo haga compatible con las siguientes etapas eléctricas del sistema y eso tiene que ver también con el efecto de carga. La impedancia de salida debe ser para el otro circuito, no debe afectar eléctricamente, ¿verdad?, las siguientes etapas del sistema. Como nuevo tenemos los requerimientos de potencia. La fuente de poder eléctrica adecuada para operarlo, el sensor SA. En el caso del requerimiento de potencia, si el sensor es pasivo, debo tener un circuito que me genere la energía, ¿verdad?, de tal manera que yo pueda, los valores que estoy tomando de ese sensor, yo los pueda relacionar. Si el sensor es activo, pues él mismo está generando su propio requerimiento de potencia y lo que tengo que tener es un circuito que permita hacer la lectura correcta. De número 10 tenemos medio físico. En el medio físico siempre vamos a tener que analizar si el dispositivo que estoy utilizando, porque aquí estamos hablando de sensores, pero en realidad en el área de electrónica yo siempre tengo que ver que cuando diseño un circuito, tengo que ver si ese circuito no va a ser afectado por el medio ambiente. Yo tengo un sensor y resulta que el manual dice que si las temperaturas suben por encima de los 20 grados centígrados, el sensor ya no va a responder con las características del fabricante. Entonces yo estoy cometiendo un error al seleccionar ese sensor porque él no va a resistir las condiciones ambientales a las cuales yo lo estoy sometiendo. De número 11 tenemos el error. El error debe ser mínimo. Cuando se generen cambios en el ambiente, el error que se vea de diferencia debe ser mínimo. Por lo tanto, analizo en el manual el medio físico donde él puede trabajar correctamente y también veo en el manual cuál sería el error de cambio cuando sea sometido a una condición ambiental que no es la correcta. Para seleccionar un sensor hay muchas otras más características que yo puedo tener en cuenta. Lo importante es que siempre yo les recomiendo, vaya, busque el sensor y busque el manual de ese sensor, el manual del fabricante, que me diga todas las características
operativas necesarias para yo determinar si ese sensor es el sensor más apropiado al diseño con el que yo estoy trabajando o es el sensor más apropiado al sistema de medición que me están dando. Finalizando esto, les voy a mostrar lo que es los componentes de un sistema electrónico. Anteriormente vimos un diagrama en bloque para un sistema de medición básico. Aquí vamos a ver qué es los componentes de un sistema electrónico. Básicamente, ustedes tienen que ir aprendiendo que cada vez que a mí me den un sistema electrónico, para mí puede ser la tarjeta, una tarjeta electrónica. Entonces yo digo, bueno, yo no conozco esta tarjeta electrónica, yo no voy a hacer nada. No, usted conoce todo lo que necesitaba de electrónica. Usted vio la electrónica analógica, vio la electrónica digital, vio amplificadores, está viendo sistemas embebidos con microprocesadores o microcontroladores. O sea que usted conoce la parte electrónica como tal y usted lo que tiene es que agarrar esa tarjeta o ese sistema que tenemos y dividirlo, ¿verdad?, en lo que nosotros llamamos diagramas en bloque. En este caso hay un sistema que no le voy a dar nombre, simplemente le voy a decir las características que tiene cualquier sistema electrónico que yo consiga. La primera característica es que siempre va a haber un módulo de alimentación, va a haber un elemento. Si yo me voy a las computadoras, ustedes van a ver lo que ustedes llaman la fuente. De esa fuente de alimentación van a salir señales, tensiones como de 5 voltios, 24 voltios, 12 voltios, que va a alimentar a los diferentes circuitos que nosotros encontramos en la tarjeta madre, por ejemplo. En el caso de una tarjeta madre no tengo un traductor ni un detector porque es otra cosa, pero yo me estoy yendo a un sistema electrónico que yo lo pueda encontrar en cualquier área. En el momento en que yo le pongo un traductor, un detector, quiere decir que hay variables que están desde afuera del sistema que yo necesito reconocer para poderla entrar en ese sistema electrónico. Lo segundo que yo tengo siempre es, si tengo un traductor o un detector primario, va a ser amplificar la señal que me esté dando ese elemento traductor. Después que yo amplifique esa señal, debo irme a otra circuitería que nosotros lo llamamos módulos de conversión, que en este caso, ¿en qué consisten los módulos de conversión? En que yo puedo tener una señal, el módulo amplificador me va a dar una señal analógica, pero yo necesito convertir esa señal analógica en una señal digital. Siempre voy a tener un módulo o una unidad donde yo tenga lo que se llama el control o el módulo de procesamiento. Ahí va a llegar la conversión de la señal, ¿verdad? De ahí va a salir para el módulo que yo quiera visualizar. Ya dijimos que cuando yo quiera visualizar, ustedes ya conocen LCD, display, otro elemento más que hay en el mercado que yo le pueda mostrar al usuario, ¿verdad?, la información que yo ya procesé. A ese módulo también yo lo puedo tener conectado a un módulo de comunicación para tener un computador o otro medio por el cual pueda comunicarme, que yo reciba señales de ese módulo que nosotros llamamos de comunicación, que vaya a la unidad de control y la unidad de control también se pueda comunicar con ese medio. Ese es otro medio de visualización, con la ventaja de que el módulo de visualización que nosotros tenemos aquí recibe y muestra. Mientras que en el módulo de comunicación yo puedo mandar señales de la unidad de procesamiento al módulo de comunicación y de allí, si tengo un PC, puedo también tener señales que se generen ahí, que vayan al módulo de control y de alguna manera yo lograr procesar una información. Por otro lado, tenemos un módulo de potencia, porque no todos los elementos que yo voy a tener conectados a la unidad de control son elementos que
con la corriente o tensión que esa unidad genere, pueden ser trabajados. Entonces, necesito un módulo de potencia en el caso de que tenga un módulo de actuadores. ¿Qué son los actuadores? Un ejemplo de un actuador es un motor de corriente continua, motor de corriente alterna. Podría tener allí una válvula que necesite manejo de potencia, o sea que un actuador es el elemento final que yo voy a accionar. A lo mejor en mi circuito no necesito accionar ningún elemento, pero eso sería lo que nosotros tenemos como módulo de actuadores. Tengo unos modulitos por aquí con cuadritos y rayitas, porque podrían ser otros circuitos más que yo esté conectando ahí y que de alguna manera la unidad de control reciba información de ellos, ¿verdad? Para poder procesar y tomar una decisión de mandarle al módulo de comunicación, ¿verdad? Mostrarlo en el caso de un PC, o mandarlo a visualizar, o esa misma señal que viene allí me permite accionar el módulo de potencia y el modo de actuadores. ¿Para qué tengo este esquema? Porque de ahora en adelante la materia se llama técnica de mantenimiento y control. Nosotros vamos a hacer un recorrido por diferentes aspectos que tienen que ver relacionados con el estudio que estamos haciendo aquí. Y cada vez es que visualmente nosotros nos ubiquemos en lo que yo como profesional del área de computación, yo podría hacer. En este caso, si yo, cualquier tarjeta que yo agarre, cualquier elemento o en cualquier parte que yo me pare, me ponen una máquina y yo voy a decir, voy a ver la parte electrónica, me voy a olvidar de la parte mecánica que tiene, me voy a olvidar de la parte eléctrica y voy a hacer un esquema de cómo es el sistema electrónico de esa máquina que estoy visualizando. Por eso a veces los ubico cuando me voy a una computadora. Normalmente nosotros no reparamos las tarjetas madre porque a veces resulta más económico comprar una tarjeta madre y sustituirla, pero sí podemos detectar a veces algunas fallas que son básicas. Y si yo aprendo a estructurar una tarjeta electrónica en módulo, visualizando cuál sería lo que lo alimenta, cuál sería lo que genera la medición, qué etapa necesito después de esa medición. Normalmente nosotros amplificamos, ¿verdad? Y cuál